Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy terminamos el 6º capítulo del libro de Apocalipsis. Les pido paciencia por mi tardanza en cumplir con mis videos porque recién llegaron unos seminaristas a nuestra comunidad, entonces mi horario ha cambiado un poco, por eso la tardanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, infunde en nosotros tu Espíritu Santo, para que entendamos tu palabra y podamos vivir según esta tu revelación, para que estemos preparados para tu venida y te recibamos con alegría y amor. Todo eso pedimos en tu nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer los versículos 12 hasta el fin, 17. Y seguí viendo. Cuando abrió el 6º sello, se produjo un violento terremoto, y el sol se puso negro como un paño de crin, y la luna toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte. Y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. Y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos, y todos, esclavos o libres, se ocultaron de las cuevas y en las rocas de los montes. Y dicen a los montes y a las rocas: caigan sobre nosotros y ocúltenos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sostenerse? Es una visión bastante atemorizante. Hemos visto lo que pasa en el cielo con los mártires que tienen un tiempo de refrigerio. De hecho, en la primera plegaria eucarística se utiliza esa palabra en latín para indicar que los que han perdido su vida para Cristo ahora tienen un tiempo de paz, de refrescura y armonía. Y nosotros sabemos que los que han muerto en el Señor ya disfrutan de esta paz eterna. Pero ahora estamos en el 6º sello. El sello, 6º sello, casi el último sello de todo lo que estaba usado para cubrir el libro, ¿no? Que solamente el Cordero puede abrir. Y el momento de abrir este sello es una visión del tiempo justo antes del fin del tiempo. No es el momento final cuando llega Jesús, esto es el 7º sello mismo, pero es justo lo que viene antes. Si los primeros 4 sellos se referían más al tiempo de toda la historia, cuando hay guerras, enfermedades, hambrunas, plagas, etc. Ahora, cuando hemos ido al cielo, vemos lo que pasa eternamente, mientras que los que sufren en la tierra mueren y los que mueren en el Señor disfrutan de su paz. Pero ahora estamos al fin de la historia, justo en ese momento de la tribulación, de la prueba. Pensamos en los tiempos últimos en el sentido estricto. Desde que murió Jesús y Él ascendió al cielo, ya estamos en la iglesia en los tiempos últimos. Pero muchas veces pensamos en los tiempos últimos como estos años como preparación inmediata para la venida de Jesús como juez de todo el universo. Entonces, nosotros hemos como puesto a nosotros mismos justo al fin de la película ahora, ¿no? Sí, estamos ya ahora al término de todos los eventos, estamos justo al culmen. Y aquí tenemos como toda una imagen grande de profecías del Antiguo Testamento que indican el juicio de Dios contra sus enemigos y la salvación que ofrece a los que sí lo temen. Entonces,
tenemos aquí profecías de Isaías 34 que indica la venganza de Dios contra los enemigos de Sión. Y eso es la respuesta de Dios al grito de los mártires. ¿Hasta cuándo, Señor? También sabemos que en el Antiguo Testamento y hasta Jesús mismo utiliza imágenes cósmicas para expresar la derrota de un poder político, sea de Babilonia, sea de Egipto, sea hasta cuando David conquistó ciertos territorios, también se habla en términos cósmicos. Entonces, aquí estamos hablando de eventos políticos, eventos de guerra que quiebran la orden del mundo, que quiebra lo que vivimos ahora para abrir el mundo antiguo al mundo nuevo, lo que trae Jesús como nuestro Salvador y Juez. Ahora, se empieza con el terremoto, que indica la intervención de Dios. Estamos nosotros acostumbrados hoy en día a pensar en los eventos cósmicos como productos de leyes naturales. No negamos que existen leyes de gravedad, de la física, etc. Pero también en la perspectiva bíblica creemos que la naturaleza misma, todo el cosmos también es como la manera que Dios también comunica a nosotros. Aun si hay causas secundarias, decimos, leyes, causas, la física, la química, todavía todo eso está puesto ahí por Dios. ¿Quién puede utilizar todo eso a expresar algo a nosotros? Y además, los primeros cristianos, hasta recién, los cristianos pensábamos que mucho de lo que llamamos fuerzas de naturaleza son ángeles y arcángeles. Obviamente hay leyes, como digo, pero como detrás de esta ley que no tiene mente, ahí es un ángel que asegura que se cumpla esta ley o que las planetas hacen su órbita, etc. Entonces, todos esos eventos también son como palabras, no como la palabra de Dios en la Biblia, pero palabras con minúscula que comunican a nosotros. Entonces, ese terremoto es la intervención poderosa de Dios, ¿no? Indica que la tierra, que es tan firme para nosotros, tan necesaria, esté abierta, ¿no? Es decir, todo lo que tenemos está abriéndose, está en algún sentido destruyéndose, pero también renovándose, como un huevo, ¿no?, de una gallina, por ejemplo, que tiene su integridad, pero justo para que salga el polluelo se necesita romper el casco, romper el huevo. Y lo mismo, el mundo es completo en algún sentido en sí, pero necesita como nacer de nuevo, porque eso es el idioma bíblico de la resurrección, nacer de nuevo, ¿no? Y hay que como romper el casco para que salgamos a esta vida nueva. Ahora, que el sol se oscurece y también, como dice aquí, que el sol se puso negro como un paño de crin, recuerda a la oscuridad de Egipto. Fue una de las plagas que Moisés hizo en Egipto. También es una profecía de Isaías contra Babilonia. Joel además profetizó esta oscuridad y también prometió que la luna se va a hacer como sangre en el día del Señor. Otros textos hablan de estrellas que también serán oscurecidas, que se caerán en oscuridad. Ahora, sabemos que uno puede encontrar profecías en internet sobre los 3 días de oscuridad. Esas profecías, si tengo bien en mi memoria, tienen su origen en el siglo XIX y son de algunos místicos católicos. En ese sentido, tiene algo de fundamento aquí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en lo que acabo de decir, y aquí en el libro de Apocalipsis. La Biblia aquí habla de algo de oscuridad. Ahora, entre lo que es simbolismo para indicar la oscuridad del pecado, del estado del mundo,
y lo que será una oscuridad física donde de verdad no tenemos luz, la Biblia no nos dice exactamente qué pasará. Entonces, hay lugar aquí por ciertas profecías más particulares fuera de la Biblia que indican que habrá 3 días o otros días con una oscuridad particular que viene de Dios, porque si lo hizo en Egipto, también puede hacerlo de vuelta. Pero solamente quiero decir que aun si tiene fundamento, la Biblia no nos dice exactamente cómo, cuándo o cuántos días, ¿no? Pero también sabemos que todo esto, y esto más al fin, es momento de castigo, de juicio contra los que no creen en Dios. Entonces, todo eso está dirigido no tanto al pueblo de Dios que ya cree en Él y ya espera por la venida de Jesús, sino como en Egipto fue una plaga contra los que no creen. Entonces, hay una cosa bien importante en recordar lo que pasó en Egipto, que los hebreos vivían en Gosén y ahí hubo luz. Y en ciertas profecías sobre los 3 días de oscuridad, habla de eso, de que los que son santos, los que viven según la ley de Dios, van a tener algo de luz, aunque que salga de ellos mismos, del espíritu que habita en ellos, o que sea de otra forma, de velas, de otra cosa, pero siempre habla de que Dios va a proveer por los suyos, ¿no? De que en el momento del juicio final, no estamos hablando de los primeros 4 sellos que afectan a todos, sin que haya diferencia entre cristianos y no cristianos, los que creen y los que no creen. Aquí hay una diferencia entre los que sí creen y los que no creen en Dios. Ahora, que el cielo, sigo con los versículos. Las estrellas que cayeron sobre la tierra, como la higuera suelta a sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte. Es una imagen muy particular. Si alguien tiene árbol con frutas, si sacude el árbol, va a caer. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, árboles de olivos, ¿no? Entonces, cuando hay mucho viento, se caen todas esas aceitunas de los olivos por la tierra. Y cuando damos vuelta en el rosario, pisoteamos. Ahora, si las estrellas físicamente van a hacer esto, no parece que todas esas estrellas físicamente van a caer. Aunque hay, otra vez, profecías de que quizás un meteorito, algo así que viene del cielo, afectar todo el planeta. Es posible, pero aquí mismo no se dice que eso es específicamente lo que va a pasar. Y además, nuestro enfoque no es tanto saber de antemano todos los eventos que van a pasar, sino de entender el sentido de lo que pasa para que no quedamos espantados o con miedo cuando esas cosas pasan. Porque sabemos que el orden de este mundo va a pasar. Y hasta las leyes naturales van a pasar. Porque Dios mismo rige, no leyes naturales, no seres humanos, ni ángeles. Dios mismo manda. Él está en control inmediato de todo y de todos, sin que seamos simplemente robots, porque Él dio libertad a nosotros, pero al fin de cuentas, Él es Rey. Ahora, el cielo fue retirado como un libro que se enrolla. En Isaías también hay una profecía exactamente lo mismo. Isaías 34, versículo 4. Y todo lo que acabamos de leer como profecía aquí en Apocalipsis 6 es lo que Jesús promete en Mateo 24 y Marcos 13. Sol oscurecido, luna que no dará su luz, estrellas que caerán del cielo, los poderes del cielo que serán sacudidos, y después van a ver al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes. Entonces, aquí estamos como en la misma corriente de los profetas y de Jesús mismo. Ahora, si antes, en versículo 10, escuchábamos el grito de los mártires para la justicia, la venganza de Dios, aquí, cuando se ejecuta, se cumple esta justicia, escuchamos sobre 7 clases de personas que representan la totalidad de los seres humanos que no creen en Dios, que son como extranjeros de la tierra prometida, que no quieren entrar
en la promesa de nuestro Dios. Entonces, hay algo de paradoja. Si los mártires gritaban a Dios con su pedido, aquí tenemos 7 clases de personas que gritan no a Dios, sino a las montañas y a las rocas. Dicen a los montes y a las rocas. Es decir, su pedido no a Dios, no están rezando, sino están buscando un remedio natural frente a Dios. Ahora, estas personas de toda clase, no hay diferencia entre poderoso o pobre, entre personas sanas o enfermas, personas con problemas psicológicos o personas sanas psicológicamente. Bueno, no hay diferencia. Lo único que importa es que no son fieles a Dios, no son parte de su alianza, no forman parte de su pueblo, por su propia decisión, no simplemente que quizás no habían escuchado el Evangelio, ¿no? Porque ya habíamos escuchado, o vamos a escuchar, perdón, en el capítulo que viene, que Dios ya incluye a los que no han escuchado el Evangelio en su promesa de salvación si cumplen la ley natural, si siguen su conciencia. Ahora, estas personas que enfrentan el juicio de Dios no se han arrepentido. El juicio cae sobre todos los que hacen el mal sin arrepentirse. En su sufrimiento, en su miedo, en su ansiedad, se ocultan en las cuevas, en las montañas, pidiendo que todo esto se caiga sobre ellos para esconder a ellos de Dios. Porque ahora ven a Dios, el que está sentado en el trono, Dios Padre, y del Cordero, la ira del Cordero. Hay una paradoja aquí, porque sabemos que Jesús como Cordero sufrió para los pecados de nosotros, para perdonarnos de nuestros pecados. Entonces, cuando vino la primera vez, vino como el siervo sufriente, como Cordero de Dios, que trajo la buena nueva de gracia, de perdón, de salvación. Pero la segunda venida del Mesías será con poder, será con juicio, será con la capacidad de renovar todo el mundo, sí o sí, si la gente quiere o no. Y ahí va a cumplir todas esas promesas, porque los judíos justo tenían problema en creer en Jesús, porque ellos esperaban que el Mesías ya cuando viene la primera vez, iba a cumplir todas esas promesas, particularmente eso del juicio, de separar los malvados de los buenos. Y Jesús indica que no es así. Entonces, en esto, como él decepcionó en algún sentido las expectativas de los judíos, quienes malinterpretaron las Sagradas Escrituras, ¿no? Él divide la primera venida de gracia y de misericordia, la segunda venida de juicio, ¿no? Y por esto, a Santa Faustina, Jesús habló de ese tiempo de misericordia, ¿no? Que no fue algo obligatorio que Dios otorgue esto a nosotros, sino por su gran misericordia, por su gran amor, Él nos dio mucho tiempo. San Pablo dice en su carta de que Dios nos da más tiempo, que es paciente para darnos tiempo de conversión, porque quiere la salvación de todos. No quiere venir como juez más antes. ¿Por qué? Porque no todos van a estar arrepentidos y Dios quiere la salvación de todos. Ahora, que los no arrepentidos piden que las montañas los oculten, tiene un eco de Oseas 10:8, que predice el juicio divino sobre Israel y sus altares a los ídolos. Y que el día de la ira ha venido indica la llegada del día del Señor, que tiene muchos antecedentes en el Antiguo Testamento. Isaías, Joel, es decir, el día del juicio final, cuando Dios va a restaurar todo el mundo según justicia. No solo justicia de castigar, sino justicia en el sentido de restaurar la armonía, la belleza, la hermosura del mundo, como Él lo quería desde el comienzo, que nosotros por nuestra culpa y pecado hemos arruinado. Pero Dios insiste que esto es su plan, que no quiere que quedemos en este mundo fracasado, perdido, dolorido,
para siempre. Eso no es su plan. Y la pregunta, ¿quién puede sostenerse? Literalmente, ¿quién puede ponerse de pie? Es decir, ¿quién puede enfrentar toda la fuerza de su juicio, de su autoridad? Sabemos que nadie, ¿no? Ni nosotros. Por esto es mejor ya encomendarnos a su misericordia para no tener que enfrentar todo su juicio. Porque, como dice Job, ni los ángeles encuentran toda la pureza frente de Dios, ni ellos tienen la pureza perfecta frente de Dios, ¿no? Solo Dios es perfectamente santo. Vuelvo a repetir que, como es el sexto sello, aquí tenemos algo justo al fin de la historia. Si los 4 primeros sellos eran algo que pasa en toda la historia, y el quinto expresa lo que pasa en la eternidad frente a la historia, aquí estamos justo al fin. Y en el libro de Apocalipsis se usa de manera particular las palabras juicios y castigos, o ira o enojo de Dios. Los primeros 4 sellos no son tiempo de juicio, sino son castigos, son disciplinas, son como recordatorios, podemos decir, al mundo de que necesitan convertirse. Pero no es el momento final. Aquí tenemos momento de juicio, momentos que preceden inmediatamente al juicio final. Entonces, todo lo que viene antes de la llegada de Jesús es para nuestra conversión, pero es un momento particular que llama como la última vez a esta conversión. ¿Por qué? Porque Dios aquí aparece con ira, con esta como furia. Ahora, tenemos que entender que cuando se habla de que Dios tiene furia o tiene enojo o tiene ira, no es en el mismo sentido que nosotros, porque nosotros como pecadores nos enojamos y destruimos las cosas, no por buena razón, simplemente porque ya somos llenos de furia. Pero la ira de Dios, la ira del Cordero, indica su celo, la intensidad de su amor, que no permite que el pecado gane, que tenga la última palabra. Y eso es buena noticia. Si algo mal pasa a nosotros, si alguien como a mí, Tadeo, me está pegando, espero que alguien vea esto, se enoje contra la persona que me está pegando, me está atacando, y lo pare, que no lo permita. ¿Y cuántas veces nosotros decimos a Dios, ¿por qué permites tantas cosas? Queremos que Dios venga a corregir la injusticia. Y si Dios no tiene ira frente del pecado, frente del mal, ¿qué quiere decir eso de Dios? Que a Él no le importa si estamos sufriendo o no, si el pecado se comete o no. No, a Dios le importa mucho. Pero no como nosotros cuando, como digo, nos enojamos y tenemos muchas palabras que salen de la boca, que no vienen de amor, sino de odio. El enojo de Dios, la ira de Dios, viene justamente de su amor, que tiene como su objeto no nuestra destrucción, sino nuestra conversión. Es como un médico que dice a su paciente, mira, si te quieres sanar, tienes que dejar de fumar, tienes que comer mejor, tienes que cuidar tu salud, tienes que hacer esto, otro. Y bueno, para el paciente será todo nuevo y será difícil. Porque si ha fumado toda la vida, si nunca come sano, si no hace ejercicio, todo eso va a parecer como un peso. Pero el doctor, en algún sentido, tiene ira contra la enfermedad. Dice, no, basta. No quiero que esta enfermedad siga ni que mate a mi paciente. Voy a poner batalla frente a esa enfermedad. Y mejor, queremos que el médico diga esto. Que no diga, bueno, es cáncer, bueno, que siga creciendo. No, sería lo peor. Entonces, que aquí el Cordero se aparezca con ira, no quiere decir que nosotros vamos a estar frente a Jesús con ira. Eso es bien importante porque vuelvo a repetir, este sello aplica más que todo a los que son alejados de Dios, no a nosotros. Y hay una parte del libro de Santa Catalina de Siena
donde Jesús, o el Padre, perdón, explica la segunda venida y dice que la mirada de Jesús en sí es una mirada siempre de amor y de compasión. Pero por los que están alejados de Él, los que no lo aman, no pueden ver este amor. Y por esto no es que el rostro de Jesús cambia en sí, sino que los que no se han arrepentido miran a Jesús y ellos, por su pecado, ven el enojo, ven algo diferente. Esto es verdad, muchas veces nosotros vemos en los demás y nosotros lo que se llama la proyección en la psicología. Es decir, veo en la otra persona lo que de verdad está en mí, ¿no? Entonces, Jesús mismo es puro amor, pura misericordia. Y viene porque quiere instaurar justicia para nuestro bien, para renovar todo el universo. Pero nosotros no siempre estamos con Él. Entonces, los que no se han arrepentido no ven esta misericordia ni este amor. Explico esto porque a veces tenemos esa imagen de que Jesús a veces tiene buen rostro y a veces otro rostro. Y quizás por nuestra experiencia humana de que qué personalidad nos toca experimentar ahora con mi padre, mi madre o mis hermanos, ¿no? De que está de buen humor, entonces todo está bien. Está de mal humor, no hagas nada, no digas nada. Dios no es así, no tiene cambios de humor. No es que algún día está feliz con nosotros y otro día simplemente está enojado y debemos callarnos y ser buenos. No es esto, ni es eso lo que Jesús quiere decir cuando dice que hoy es día de misericordia, pero que vendrá el día del juicio. No es que Él cambia, es simplemente la exigencia en sí de que el tiempo se agota. Se agota la oportunidad de crecer, de cambiar, de arrepentir. Y Él quiere poner frente a nosotros la realidad de que nuestras decisiones tienen efectos. Y tienen efectos hasta eternos. Y ahí nos da un poco de temor, porque en este mundo casi siempre podemos cambiar nuestras decisiones o decir, bueno, no, cambié mi decisión. Pero somos seres humanos con capacidad de elegir algo eternamente. Eternamente. Y ahí esto debe como darnos algo de temor frente a nuestra dignidad. ¿Tengo yo la capacidad de decidir a vivir con Dios eternamente? ¿O tengo yo la capacidad de decir no y vivir sin Él por toda la eternidad? Eso se llama infierno. Hoy en día no es muy popular hablar así, pero al fin de cuentas son las dos únicas opciones que tenemos. Y todo lo otro, distracciones. Porque vamos a enfrentar al Cordero, que ya nos salvó. Pero depende de nosotros si recibimos esa salvación, si queremos esta salvación. Y por esto la Iglesia enseña sobre el infierno, no simplemente para darnos miedo, sino de hacer que entendamos nuestra capacidad como seres humanos. Que mi decisión tiene efectos hasta eternos. Y que el infierno, elegir vivir apartado de Dios, es peor que la muerte misma. Y por esto escuchamos en esos versículos que ellos que son apartados de Dios prefieren que los montes caigan sobre ellos, que mueran antes de experimentar la ira de ese Cordero, de ir al infierno, porque es peor. Eso debe hacernos pensar. Lo peor que me puede pasar no es una tragedia, no es una enfermedad, ni es una guerra nuclear. Lo peor que me puede pasar es vivir sin Dios. Y eso depende de mí. No depende de políticos, no depende de la economía, no depende de nadie más. Depende de mí si quiero vivir con Él o no. Que el Espíritu Santo nos hagan capaces, como hizo ya la Virgen, de decir sí, quiero vivir contigo, Jesús. Y por la intercesión de la Virgen María, que Dios les bendiga y guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Termino este video el 29 de mayo. Mañana el 30 de mayo es el aniversario de mi ordenación sacerdotal, que es la memoria de Santa Juana d'Arco.
pido que ustedes recen por mí y pidan su intercesión para mí, para que yo sea valiente como ella para batallar para el Señor, y la pureza de cuerpo, de corazón, para que yo sea lleno de su amor como fue ella. Gracias.